Hola, ¿qué tal? Es un gozo y una bendición poder saludarte y decirte bienvenido nuevamente a tu TCD Tiempo con Dios. Queremos agradecer a todas las personas que amablemente nos han estado escribiendo y siguiendo día a día en nuestras redes sociales y compartiendo este video con sus amigos, con sus conocidos. Muchísimas gracias. La palabra de Dios para hoy es el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Aconteciendo que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El ministerio de Pablo en Éfeso es un ministerio realmente impresionante y poderoso. Dicen los historiadores que la iglesia de Éfeso llegó a tener entre 50 y 60 mil seguidores en el primer siglo. Esto es impresionante. ¿Cómo puede traer fruto la labor de un solo hombre o de un equipo que tiene una pasión y un deseo que otros conozcan a Cristo Jesús? Así que mientras Apolos se queda en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Algunos coinciden que aquí comienza el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y dice que halló a ciertos discípulos a quienes les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí nos habla de la importancia de la obra, de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Existen muchas personas con buen corazón de leer la Biblia, de ir a alguna iglesia, del deseo de querer portarse bien. Pero si no tienes la experiencia de haber recibido la llenura del Espíritu Santo en tu vida va a ser un caos. Vas a dar una vuelta en el mismo círculo vicioso y caer una y otra vez en esos pecados o en esos hábitos pecaminosos, los cuales no puedes vencer. Necesitas la ayuda de Dios, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Es impresionante que para el Señor Jesús, para los apóstoles como Pedro, Juan y ahora el apóstol Pablo, solamente en el libro de los Hechos vemos cuán importante era la llenura del Espíritu Santo en los creyentes. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ocurrió en Hechos 2. El apóstol Pedro predicó y la gente era llena del Espíritu Santo y alababan a Dios. Cuando va a la casa de Cornelio en Hechos 10, mientras Pedro está predicando, vino el Espíritu Santo. Era el deseo de Dios de llenar a la gente con su presencia. En Hechos capítulo 9 leímos el ministerio de Felipe. La gente creyó a Felipe, era sanada. Sin embargo, enviaron a Pedro y a Juan para que la gente de Samaria recibiera la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pablo llega a Éfeso, les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y algo bien impresionante, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, porque solamente les había sido predicado el bautismo de Juan. Recuerde, Apolos había venido de Éfeso y llegó a Corinto. Apolos había iniciado esa obra allí, tenía ciertos discípulos, era un discípulo, un judío natural de Alejandría, pero que solamente conocía el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso. Arrepentimiento significa cambio de vida, cambio de mente, dar media vuelta. Pero das media vuelta y ahora ¿cómo le hago para vencer? Necesitas la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y es lo que Pablo precisó. Cuando Pablo impuso la mano sobre ellos, dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban y hablaban en lenguas. Quizás tú que me escuchas digas, pero ¿qué es eso? El Señor Jesús lo enseñó en Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y qué son las lenguas? Es la evidencia que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿sí?, para ayudarnos a hablar las oraciones de Dios. Y ya habrá otro momento para explicarte algo tocante a las lenguas. Pero lo importante no es si hablas en lenguas o no. Lo importante es que eres lleno del Espíritu Santo. Tu vida está siendo moldeada como Dios quiere. Pablo se quedó allí por espacio de 3 meses debatiendo con los judíos. Y como siempre, habrá mucha gente que no crea el mensaje que predicamos, pero habrá otros que sí. Y esto ayudará para que el Evangelio avance. Por 2 años Pablo estuvo predicando en Asia Menor y toda esa región de Asia en 2 años recibió el testimonio del Evangelio. Nuestra responsabilidad es predicar. Algunos creerán o no, pero lo importante es predicar. Sé lleno del Espíritu Santo para que puedas vivir en lo sobrenatural de Dios, para que puedas vivir y vencer todo aquello que el enemigo ha puesto en tu vida y esa naturaleza pecaminosa y caída que tenemos, que solamente por medio del Espíritu Santo podemos vencer. Y Dios está de tu parte, Dios está a tu favor. Que el Señor te bendiga.